Continuamos con La Noche. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Agricultores colombianos nunca han cultivado tanto, ni siquiera cuando Pablo Escobar estaba a cargo del comercio de la droga. Así lo advierte el diario The Washington Post en una publicación del pasado 8 de mayo titulada ¿El boom de la cocaína en Estados Unidos, efecto secundario del acuerdo de paz en Colombia? Y este tema, la droga, pareciera ocupar gran parte de la agenda entre el presidente Donald Trump y su par colombiano Juan Manuel Santos en el encuentro que sostendrán el próximo 18 de mayo. La estrategia del gobierno colombiano para frenar este cultivo de cocaína incluye motivar económicamente a comunidades campesinas que migren a otros cultivos, a los legales, mientras un equipo de erradicación manual trabaja en acabar los cultivos de quienes se oponen a dar el salto. La fumigación con glifosato por motivos de salud, por ejemplo, fue suspendida. De acuerdo con el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organización adscrita a las Naciones Unidas, el cultivo de coca va en aumento en Colombia. Pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 hectáreas en 2015, mientras que otro informe, el de la Casa Blanca, indica que los cultivos de coca crecieron de 160.000 hectáreas en 2015 a 188.000 hectáreas en el año 2016. Sin embargo, el aumento de las hectáreas sembradas tiene una explicación por parte del presidente Juan Manuel Santos. Así lo señaló en entrevista con RCN Radio. No se le olvide que nosotros firmamos hace solamente 4 meses, Yolanda. 4 meses firmamos con las FARC. Antes de eso era imposible cualquier tipo de acuerdo de esta naturaleza. Y solamente después de firmar fue que comenzaron a ayudar en la coordinación de esos acuerdos. Entonces, ahí sí, como dicen, hay que darle tiempo al tiempo. El pasado 19 de abril, el vicepresidente Óscar Naranjo, en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, detalló cuál era la meta de erradicación de cultivos ilícitos a corto y largo plazo. Esa meta es de 100.000 hectáreas, 50.000 que corresponderán a la sustitución de cultivos con los pequeños campesinos cocaleros y 50.000 que se aplicarán de manera forzosa en una erradicación que adelantará la fuerza pública, militares y policías para aquellas organizaciones criminales que quieran persistir en la siembra. Precisamente, la cita entre los mandatarios coincide con la aprobación del Congreso de Estados Unidos de un monto de $450 millones para Colombia, de los cuales gran parte se invertirán en erradicación de cultivos ilícitos. Volvemos al epicentro de esa noticia con Diana Castañeda, corresponsal política en Washington de NTN 24, codirectora del programa Poder Latino, autora del libro El fenómeno Trump. También tiene una maestría en gobernanza estratégica y comunicación política. Uno de los puntos, Diana, es el que tiene que ver con ese posible nuevo Plan Colombia, quizás con otro nombre. Ese Plan Colombia que prácticamente llevó a las FARC derrotadas a una mesa de negociación. En este momento, nuevamente, es una posibilidad latente dentro de la política exterior estadounidense para disminuir esos cultivos ilícitos en Colombia. ¿Usted cree que bajo la era Trump se iniciará un nuevo plan Colombia para acabar con el aumento de esos cultivos ilícitos? Yo considero que Estados Unidos y la administración del presidente Donald Trump y específicamente también aquí en el Congreso quieren ver la conclusión, el resultado también de lo que puede ser ese apoyo que dieron durante décadas bajo el Plan Colombia y ahora el Plan Paz Colombia. Lo cierto es que para la administración del presidente Donald Trump hay 2 prioridades actualmente y es la seguridad de los Estados Unidos. Y en el tema de seguridad de los Estados Unidos entra no solo la inmigración y la seguridad, por ejemplo, del corredor, del Triángulo Norte, de las drogas que vienen provenientes de México, sino también esta lucha contra las drogas aquí en los Estados Unidos cuando el consumo ha aumentado de manera desmesurada. Incluso en 2015
2015 más de 50.000 personas perdieron la vida por sobredosis de drogas ilícitas, según lo dijo el propio fiscal general Jeff Sessions. Así que es muy posible que avance esta colaboración por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia el Plan Paz Colombia, pero que algunos aportes que se hagan y que sean aprobados aquí al interior del Congreso tengan que, digamos, ser no solamente obligados a que pueda existir una reducción o un combate, digámoslo, más frontal por parte de las fuerzas y el gobierno de Colombia en contra de estos aumentos de cultivos. Pero también hay que hacer una diferencia entre lo que ha hecho el presidente Donald Trump al expresidente Barack Obama. Y es que básicamente Trump había pasado un presupuesto al Congreso que es mucho menor al que había ofrecido el presidente Barack Obama. Pero finalmente el Congreso terminó aprobando una partida mayor a la que ofreció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que ahora los esfuerzos se deben concentrar más que todo es en el Congreso que más con el presidente Donald Trump. Jaime Flores, en Miami, hay algo que también llama la atención y es que en algún momento, quizás en el momento más clave de ese proceso electoral tan reñido que vivieron los Estados Unidos hace ya menos de 7 meses, el presidente Juan Manuel Santos en una entrevista expresó tácitamente su simpatía por la candidata demócrata, que en ese entonces era Hillary Clinton. Ese episodio, ¿qué impacto cree usted que ha tenido en lo que tiene en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en la era Trump? Y si ese episodio generará alguna interferencia en este encuentro que sostendrá el mandatario estadounidense con el presidente colombiano. Jefferson, yo creo que ninguno. Los Estados Unidos, a pesar de algunas demostraciones en contrario durante el proceso posterior a las elecciones de noviembre del año pasado, es un país muy civilizado desde el punto de vista político. Esas cosas quedan atrás una vez se conoce el resultado de las elecciones, quién haya apoyado a quién. Mire usted la relación que hoy tienen Marco Rubio y el presidente Trump, que fueron enemigos acérrimos durante el proceso de las elecciones primarias del Partido Republicano. De manera que yo creo que eso no va a incidir muchísimo. Lo que a mí me preocupa, y no como funcionario del estado de la Florida o como ciudadano de los Estados Unidos, sino como ciudadano colombiano, es que aquí en los Estados Unidos esa alianza entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, esa sociedad que se ha establecido a raíz del proceso de paz, los americanos no la ven con mucha confianza. Los americanos pueden llegar a confiar en el presidente Santos, pero los norteamericanos de ninguna manera confían en las FARC. Y muchos norteamericanos están viendo con mucha preocupación que el dinero de sus impuestos se invierta en lo que aquí se conoce como, por ejemplo, salarios que se pagarán a exguerrilleros de las FARC y otras cosas de ese tipo. Los americanos ven eso con mucha preocupación, como ustedes mismos lo han reseñado, ya los más importantes columnistas de los diarios de mayor penetración en los Estados Unidos se están refiriendo a este tema. De manera que yo creo que va a haber, sí, probablemente la aprobación de estos fondos ya haya sido un hecho, pero va a haber mucha más vigilancia y va a haber mucho más control sobre cómo Colombia va a invertir estos fondos que está adjudicando el gobierno de los Estados Unidos. Jaime, ese punto es bastante importante porque, de hecho, dentro de esos 450 millones de dólares que aprobó el Congreso de los Estados Unidos como cooperación al gobierno colombiano, digamos que no hay un énfasis directo, o por lo menos hay una prohibición tácita en esa ley de que esos recursos no pueden ir a parar a, por ejemplo, a excombatientes, ni siquiera para ese tipo, digamos, de programas que se desprenden de lo que ha venido planteando el gobierno nacional como el posconflicto. Román Ortiz, frente a ese particular, ¿qué impacto cree usted que puede llegar a generar esa reunión entre Donald Trump y el presidente Juan Manuel Santos en lo que en este momento se está implementando en Colombia, en ese acuerdo de paz que ya está en su proceso de dejación de armas? Pues yo creo que en el corto plazo no vamos a ver ningún cambio significativo en lo que se está implementando acá. Yo creo que por dos razones. Por un lado, porque el presidente Santos lo que va a hacer es jugar por tiempo, pedir más tiempo para la implementación del acuerdo, decir que se ha firmado hace poco. El presidente Trump yo creo que va a expresar sus preocupaciones, pero en este momento, como es claro, tiene abierto una serie de frentes políticos muy graves al interior de los Estados Unidos.
y en consecuencia va a tener, y además de eso tiene varias crisis internacionales abiertas en Siria, en Corea del Norte, en Irak, y en consecuencia va a tener que dispersar su atención en todos estos frentes y con seguridad no va a poder dedicar mucho tiempo a vigilar Colombia. Sin embargo, a medida que pase el tiempo y a medida que las dificultades de implementación se hagan más evidentes, y a medida de que la producción de narcóticos, como es previsible, no disminuya a pesar del esquema de erradicación voluntaria que se está implementando, es muy probable que los Estados Unidos comiencen a prestar más atención y a poner más presión para que se hagan cambios en la política sobre el tema antinarcóticos en Colombia. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos están entregando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Estamos planteando la siguiente pregunta: ¿qué puede esperar Colombia de un mandatario como Donald Trump, que ha sido impredecible en la escena política durante sus primeros meses de gobierno? ¿Qué implicaciones puede llegar a tener esto en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos? Le damos opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Brenda dice lo siguiente: no mucho, este encuentro significa una situación benéfica para Estados Unidos más que otra cosa, ojalá y esperemos que sea totalmente lo contrario. Ricardo dice lo siguiente: el presidente Santos debe estar prevenido frente a Trump, no sabemos en qué momento cambia de opinión con respecto a Colombia. Le damos uno más. Pacho, otro de nuestros televidentes, dice que aunque impredecible, debería condicionar la ayuda de Colombia, del gobierno Santos, a que se reduzcan los cultivos ilícitos. Opiniones de nuestros televidentes, pueden seguir participando en las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Ya regresamos con La Noche.